Hola, mi nombre es Julio Rodríguez Vázquez, soy oficial nacional de la Oficina para los Países Andinos de la OIT y coordinador del eje de persecución de trata de niñas, niños y adolescentes. En este video vamos a trabajar la interpretación del delito de trata de personas conforme a los acuerdos plenarios 06 del 2019 y 04 del 2023. El primer tema que vamos a conversar es el bien jurídico protegido en el delito de trata de personas. La jurisprudencia nacional ha planteado al menos tres posturas al respecto. La primera de ellas era la que consideraba que el bien jurídico protegido en este delito era la libertad. Esta posición se fundamentaba sobre la base de la ubicación del delito de trata de personas en el Código Penal. Sin embargo, los acuerdos plenarios 06 del 2019 y 04 del 2023 abandonaron esta posición en vista de que se habían producido múltiples casos en donde otros órganos jurisdiccionales habían absuelto casos de trata de personas en virtud de que la víctima no había sido privada de su libertad ambulatoria o había decidido aparentemente de forma voluntaria haber sido explotada. Estas decisiones eran manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Una segunda posición es la que defiende que la trata de personas es un delito pluriofensivo. Esta posición tampoco ha sido asumida por los acuerdos plenarios 06 del 2019 y 04 del 2023, probablemente porque no ayuda a una correcta interpretación del delito ni a una interpretación uniforme y coherente. Finalmente está la tercera posición, la que nos dice que el delito de trata de personas tiene como bien jurídico protegido la dignidad humana. Esta posición fue defendida primero por el Acuerdo Plenario 06 del 2019 y en el Acuerdo Plenario 04 del 2023 se precisa que este es un bien jurídico indisponible y que al hacer referencia a la dignidad se está haciendo referencia a la prohibición de cosificar severamente al ser humano. El segundo tema que abordaremos es el de los elementos del delito de trata de personas. Como tal vez saben, la trata de personas es un delito complejo. En parte se dice esto porque la trata de personas está compuesto, al menos para víctimas adultas, por tres elementos: las conductas, los medios y los fines. Para el caso de las víctimas menores de edad, sabemos que los únicos elementos que componen el delito de trata de personas son las conductas y los fines. En vista que las conductas están tanto en la trata de personas de víctimas adultas como en la de víctimas niñas, niños y adolescentes, comenzaremos abordando la definición de este elemento. El Acuerdo Plenario 06 del 2019 ha iniciado la interpretación de las conductas indicando algo muy importante. Esto es que todas las conductas son alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que basta que se cometa una de las conductas para que estemos frente a un posible caso de trata de personas. No es necesario, por lo tanto, que concurra una, dos, tres o más conductas. Una es suficiente. Ahora, ¿cuáles son estas conductas? Captar, transportar, trasladar, acoger, recibir y retener. Vamos ahora a ver cómo la jurisprudencia de la Corte Suprema, a través de los acuerdos plenarios 06 del 2019 y 04 del 2023, han definido estas conductas. Respecto a algunas de las conductas definidas por el Acuerdo Plenario 06 del 2019, tenemos en primer lugar a la conducta de captar, que significa, de acuerdo a la Corte Suprema, ganar la voluntad de la víctima, en muchos casos a través de una oferta laboral aceptada por la misma. Luego tenemos la conducta de retener, que significa mantener a la víctima en una situación próxima a su explotación. Cabe indicar que la retención se puede dar a través de la privación de la libertad ambulatoria, pero también se puede dar a través de otra forma, como por ejemplo la retención de los documentos de identidad o el abuso de una situación de vulnerabilidad que permite al tratante mantener a la víctima en una situación próxima de explotación. También tenemos como conducta definida por el Acuerdo Plenario 06 del 2019 a la conducta de acogida, esto es, brindar a la víctima un refugio en el camino a su explotación. Y finalmente, la última conducta definida de forma correcta por el Acuerdo Plenario 06 del 2019 es la conducta de recepción, que significa dar el encuentro a la víctima, probablemente en el lugar final de su explotación, pero también podría ser en un lugar previo, como en un aeropuerto, en un terrapuerto o en un puerto fluvial. Quedan por definir dos conductas de la trata de personas, la de traslado y la de transporte.
Estas conductas fueron correctamente abordadas en el Acuerdo Plenario 04 del 2023. En esta medida, este acuerdo plenario pone fin a la discusión que había en torno a la distinción de ambas conductas. El Acuerdo Plenario 04 del 2023 nos dice: transportar significa movilizar a la víctima de un lugar a otro, sea a pie o sea a través de un vehículo. En cambio, trasladar supone entregar, ceder el control o dominio que se tiene sobre la víctima a una segunda persona, a un segundo tratante probablemente o explotador. Por ejemplo, los padres, las madres, los tutores que tienen a un menor de edad bajo su cuidado y lo entregan a un explotador, estarán cometiendo la conducta de traslado, estarán traspasando el control, el dominio que tienen sobre ellos. El siguiente tema que vamos a ver es el de los medios, el segundo elemento de la trata de personas para víctimas adultas. Recordemos que para víctimas menores de 18 años los medios no son necesarios. El Código Penal reconoce lo que podríamos llamar tres grupos de medios. En primer lugar se encuentra la violencia y la amenaza. La violencia hace referencia al uso de la fuerza física capaz de doblegar la voluntad de la víctima. La amenaza, por el contrario, hace referencia al anuncio de un mal lo suficientemente idóneo para doblegar esta misma voluntad. En cambio, cuando hablamos de los medios fraudulentos o del engaño como medio de la trata de personas, estamos haciendo referencia a la simulación de una realidad que busca que la víctima acepte o acuerde su explotación. Finalmente tenemos el último de los medios, el abuso de la situación de vulnerabilidad o de poder. Este medio probablemente es el más importante en nuestra realidad nacional, ya que permite abarcar los casos en donde el tratante se aprovecha de una situación de vulnerabilidad de la víctima, por ejemplo, una situación de precariedad económica, de ser migrante irregular, de ser madre gestante, de tener una condición de abuso de las drogas y a partir de ella lograr una aparente aceptación de la explotación. Estos son los tres grupos de medios que contiene la trata de personas y conviene recordar nuevamente que estos no son aplicables para víctimas menores de 18 años. Finalmente tenemos como último elemento del delito de trata de personas a los fines. El Código Penal, tal como lo ha hecho el Protocolo de Palermo en su artículo 3, nos dice que los fines pueden ser los de explotación sexual particularmente, los de explotación laboral como el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud, y también otros grupos de fines donde podemos encontrar la venta de niñas y niños, y también podemos encontrar la extracción y tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos. Conviene indicar algo muy importante. El Acuerdo Plenario 06 del 2019 nos dice que los fines no son un elemento objetivo del tipo, son un elemento subjetivo, lo que la dogmática penal llama un elemento de tendencia interna trascendente. Esto quiere decir que es una finalidad que acompaña al tratante, pero que no se debe dar necesariamente. Es decir, para que se consuma el delito de trata de personas no requiere de la explotación de la víctima, requiere que la explotación sea una finalidad del tratante. Esto es importante además porque algunos de los delitos de explotación son justamente delitos autónomos del Código Penal, como pasa con el delito de explotación sexual, regulado en el artículo 129C del Código Penal, o el delito de trabajo forzoso, regulado en el artículo 129O del Código Penal. En muchos de estos casos, cuando la víctima sea tratada y luego explotada, estaremos ante una figura agravada. Por ejemplo, trabajo forzoso agravado por derivar de una situación de trata de personas o explotación sexual agravada por derivar de una situación de trata de personas. En cambio, en algunos pocos casos en donde no hay agravantes, tendremos una figura llamada concurso real. Esto pasa, por ejemplo, con el delito de pornografía infantil. Trata de personas en concurso real con pornografía infantil cuando la víctima ya ha sido obligada a realizar o ser parte de la fabricación de un material de abuso sexual infantil. Otro tema que vamos a trabajar el día de hoy es el concepto de explotación laboral y los delitos autónomos de explotación laboral. Este tema ha sido desarrollado por el Acuerdo Plenario 04 del 2023. En primer lugar, el primer aporte del Acuerdo Plenario 04 del 2023 es en torno al concepto de explotación laboral. Este Acuerdo Plenario nos dice que no debemos de confundir el colocar a una víctima en una situación de incumplimiento de la normativa laboral con la explotación laboral en términos jurídico-penales. Si bien en sentido coloquial el término explotación laboral puede ser utilizado en varios contextos, en términos jurídico-penales,
Cuando hablamos de explotación laboral, estamos requiriendo de un elemento trascendental exigido por los tribunales internacionales, el elemento de control. Solo habrá explotación laboral en términos penales, es decir, en términos de la trata de personas y en términos de los otros delitos autónomos de explotación laboral, cuando el tratante o el explotador controla a la víctima. Este es el punto central. Ahora bien, el Acuerdo Penal 04 del 2023 también reconoce que este elemento de control puede ser diferenciado de acuerdo a distintos grados. Y esto es lo que nos permite decir que hay distintas modalidades de explotación laboral. Esto es el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud. Son tres modalidades distintas de explotación laboral en las cuales está presente el control, pero que este mismo elemento se produce en distintos niveles de intensidad. En este punto es preciso diferenciar las modalidades de explotación laboral, el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud, de los ámbitos de la economía en donde la explotación laboral puede tener lugar. A veces se confunde estos términos. Por ejemplo, se cree que la mendicidad, como está regulada en un delito específico, la trata de personas, como una finalidad, es una forma particular de explotación laboral. Pero la mendicidad, en realidad, puede ser trabajo forzoso, puede ser servidumbre o puede ser esclavitud. Lo mismo pasa con el trabajo doméstico. Es un ámbito de la economía en donde podría surgir una situación de trabajo forzoso, de servidumbre o de esclavitud. Y así puede suceder también con otros ámbitos, como el trabajo agrícola, el trabajo en el sector minero, etc. Una cosa son los tipos de explotación laboral, trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud, y otra cosa son los ámbitos en donde estas formas de explotación laboral pueden desarrollarse. Ahora trabajaremos los delitos autónomos de explotación laboral. El primero de ellos, el trabajo forzoso, regulado en el artículo 129O del Código Penal. Como lo reconoce sentencias como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Brasil Hacienda Verde versus Brasil, el trabajo forzoso es la forma menos intensa de explotación laboral en sentido jurídico penal. Esta, que está regulada en el artículo 129O del Código Penal, consiste en someter o obligar a una persona a realizar un trabajo o servicio. Algunos puntos a tomar en cuenta sobre este delito. Nuevamente, el control está presente porque el trabajo es un trabajo obligado. En segundo lugar, debemos de tomar en cuenta que, a diferencia del concepto tradicional de trabajo forzoso, el concepto moderno, como lo ha reconocido el Acuerdo Penal 04 del 2023, no exige un medio determinado como la amenaza de pena, sino que nos habla de cualquier medio. Esto incluye evidentemente el abuso de la situación de vulnerabilidad. En tercer lugar, tenemos que tomar en cuenta que el trabajo forzoso como delito autónomo puede entrar nuevamente en relación con la trata de personas. Como lo hemos dicho antes, si se produce un caso de trata de personas y trabajo forzoso, estaremos frente a un trabajo forzoso agravado por derivar de una situación de trata de personas. En segundo lugar, tenemos la segunda práctica o forma de explotación laboral más grave que el trabajo forzoso. Esto es la servidumbre. La servidumbre está regulada en el Código Penal también en el artículo 129ñ. Y como tal, también tiene el elemento de control, en tanto que se refiere a someter o obligar a una persona a realizar un trabajo o servicio en condiciones de servidumbre. ¿Qué se entiende por servidumbre? Como lo ha dicho el Acuerdo Penal 04 del 2023, con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la servidumbre se caracteriza por dos elementos adicionales al obligar a trabajar o brindar un servicio. Estos elementos adicionales son el que la víctima esté comprometida a vivir en un inmueble controlado por el explotador y a que se haya generado en la víctima la percepción de que su situación o condición es inmutable o inmodificable. Finalmente tenemos a la modalidad más severa de explotación laboral. Esta es la esclavitud, que está regulada junto con la servidumbre en el artículo 129ñ del Código Penal. La esclavitud, como la servidumbre y como el trabajo forzoso, también tiene presente el elemento de control, en tanto que consiste en obligar o reducir a alguien a trabajar en condiciones de esclavitud. Sin embargo, adhiere algo distinto, algo diferente, lo que lo hace el delito o la modalidad más lesiva de explotación laboral. Esto es la pérdida o severa restricción de la autonomía personal, la cual podemos evidenciar, por ejemplo, en la privación de la libertad ambulatoria en estos casos severos, o también en el que el explotador
controla esferas íntimas del desarrollo y del comportamiento humano, como el lugar y cuándo alimentarse, o el lugar y cuándo orinar o defecar, como han pasado lamentablemente en casos de nuestra realidad nacional. Un último punto que vamos a trabajar es el de la venta de niños y niñas y la adopción irregular como finalidades de la trata de personas. Esto ha sido regulado por el Acuerdo Penario 04 del 2023, la que nos ha confirmado, lo que ya estaba reconocido en el artículo 129 del Código Penal, que la venta de niñas y niños es una finalidad de este delito, cuando se produce una transacción, cuando se produce la entrega, la recepción de un niño o niña a cambio de un pago o ventaja económica. Sin embargo, el Acuerdo Penario 04 del 2023, tomando en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Ramírez Escobar versus Guatemala, nos dice que la adopción irregular también es una finalidad de la trata de personas, es una modalidad de la venta de niños y se caracteriza cuando justamente se produce una adopción encaminada a la explotación del niño, pero no en términos laborales o sexuales, sino en términos de disfrute de la cosificación del niño a partir del quiebre de su derecho a tener una relación con sus padres y madres conforme al ordenamiento jurídico. Esto es relevante, además, si tomamos en cuenta que el Acuerdo Penario 04 del 2023 ha reconocido que el traslado se refiere a la conducta de entrega de dominio o control, conducta que va a ser particularmente importante en los casos de venta de niños y de adopción irregular. Recordemos 3 puntos. En primer lugar, hemos visto cómo la trata de personas tiene distintos elementos y cómo el Acuerdo Penario 06 del 2019 y el 04 del 2023 ha desarrollado los mismos. Particularmente relevante es la distinción que hace el Acuerdo Penario 04 del 2023 entre la conducta de transporte y la de traslado. En segundo lugar, hemos visto cómo el Acuerdo Penario 04 del 2023 desarrolla el concepto de explotación laboral y cómo desarrolla también las modalidades de explotación laboral reguladas por el Código Penal, el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud. Y en tercer lugar, hemos visto cómo la trata de personas puede tener como finalidad la venta de niños y la adopción irregular, como lo ha reconocido también el Acuerdo Plenario 04 del 2023. Muchas gracias por su atención.